En este viaje, como en la vida, hay momentos que nos detenemos. Momentos en que echamos la vista atrás. Y nos acordamos de quiénes fuimos de niñas. Uy, aquí por lo menos hay fresquito. Y aunque nos hemos convertido en lo que soñábamos... ¡Qué guapo! Es inevitable visitar nuestro pasado. Y recordar a la chica de ayer. Uy, qué serio, por favor, una sonrisita, que estamos en la feria. Qué bonita se me ha quedado a mí la noria. Qué bonita. ¿Tú ya naciste sabiendo que querías ser feriante? Yo lo de feriante es una cosa vocacional. Estudié turismo y publicidad, pero nunca me llegué a dedicar a eso porque de repente un día subí un vídeo a YouTube. Pero de casualidad, o sea, no... Yo o sea... me fui a cantar un pedido a una hamburguesería con el coche. Sí. Y tuvo el vídeo 15 millones de visitas. ¿Tú crees que has conseguido lo que de pequeña tú soñaste? Sí, la verdad que he conseguido tener una vida súper que me ha entusiasmado. Ya no quiero pedir nada más. Yo sabía que el vídeo estaba muy gracioso y dije, lo voy a subir en la época de 20, a ver si mis amigos lo veían, pues para que lo viesen y ya está. Pero eso se viralizó y así como empecé yo mi carrera profesional. Yo tengo una frase que dice, los sueños cuando se gritan se cumplen. Y la historia de gritarlos es eso. Gritar significa pelearlos, ¿sabes lo que te digo? Renunciar a muchas cosas, tirar para adelante, ¿sabes? O sea, la lucha. Yo estudié magisterio de inglés. Yo iba, o sea, yo... ¿Magisterio de inglés? Yo era, What's o your sea, name? soy maestra de inglés. What's your name? My name is Marta. And I'm fine. Yo creo que cuando tú deseas una cosa, por regla general se te cumple. Porque en el fondo, consciente o inconscientemente, tú vas en la dirección de que esa cosa salga. Yo también fue de repente que hice un vídeo sin quererlo ni pensar lo que iba a venir, hablando de mi tierra, de mi Granada. Y explotó. Y bueno, explotó, que en aquel momento se viralizó, tampoco eran muchas visitas, pero eran unas cuantas, y yo dije, ¿esto qué es? Ostras. Venga, pues voy a seguir y hasta hoy. Subí el vídeo, hice otro, me lo pasaba bien y de repente me acuerdo que estaba comiendo con mi padre. Mi padre no sabía nada de esto, mi padre es la persona más seria del mundo, más ruda. Y estamos comiendo y aparezco en la tele. ¿En serio? En la tele. O sea, no nunca tenía... Claro, hice lluvia. Esto que son como bolitas de pasta con fideos, lluvia. Y me acuerdo que mi padre se atragantó y dijo, ¿qué es esto? Yo me di cuenta enseguida que trabajando tenías un poder infinito y que eso no te lo quita nadie. Teniendo 4 años, mis padres me apuntaron a una clase de ballet. Me ponían música clásica y yo no solo bailaba, sino que me emocionaba y la interpretaba, ¿sabes? Qué bonita. Y yo creo que el hecho de estar subida en un escenario fue lo que a mí me marcó y me hizo tomar la decisión de ser actriz. Yo no sabía ni que podía hacer reír. Quería subirme a un escenario en algún momento y que alguien me aplaudiera. Yo decía, quiero que me aplaudan. Yo quería cantar de primera, no salió. Y luego la vida nunca me había dicho nada de que yo podía hacer esto. He sido muy líder. No, yo no era líder, Sí, nada líder. yo he sido muy nunca líder. he sido líder, nunca. Yo he sido muy y líder. además nunca pertenecía a nada. Mi madre llegó a un momento que me dijo, Macarena, tienes que pertenecer a algo. O sea, no eres ni la guay del cole, ni la guay del ballet, ni las malotas. Estás O sea, en territorio de claro, nadie, a ver. Tienes que pertenecer a algo. Iba un día sacando al perro y pasé por la terraza de un bar. Y estaban hablando de mí. ¿Has visto a esta chica? No sé qué. Me encanta, tía. Yo no la aguanto, no me gusta nada. Y es como ese choque también de Ya. decir, están hablando de mí, porque yo es verdad que yo no lo busqué. A mí me da igual. Te Yo lo vino. subí, pero no me esperaba nada. Pues si me puse Esperanza Gracia de nombre, que es una pobre pitonisa, que la mujer dirá, esta Lo del sinvergüenza. nombre es fuerte. Claro, imagínate si yo me esperaba poco. Ya. Bueno, Ágata, ¿qué te está pareciendo? Es una pasada, ¿eh? Me está encantando, pero yo estoy súper acostumbrada a planazos, ¿eh? O sea, a mí me encantan las ferias y las norias, pero estoy muy acostumbrada a planazos. ¿Y qué me dices del colorido El que color, le he sí. puesto? Estaba pensando yo en ponerle un poquito de negro así a los asientos. Pues te lo cargas. Yo soy antinegro total. Vale, pues fuera la idea. Ni se te ocurra Vale, eso. perdona. Bueno, Ágata, cuéntame cómo has sido tú de niña.
igual que ahora. Yo desde muy niña supe que quería ser actriz. Yo de pequeño empecé a tocar la guitarra. Lo tenía tan claro, le dije a mis padres, quiero ser actriz. Me ponía mis vídeos de YouTube y daba clases de guitarra con los vídeos de YouTube. ¿Tú cómo puedes imaginar a Vicky de chiquitita? Con mucho poderío y muy dispuestora, Muy no sé. dispuesta, ¿no? Yo he hecho desde pequeñita, desde que nací, lo que me daba la gana. Es que se te ve hasta en la postura. Mira, mi padre era un arquitecto, yo creo, uno de los mejores arquitectos de España. Yo vivía en la casa más bonita de Madrid y mi madre era como de Downton Abbey de Barcelona. Entonces eran dos mundos. La casa de Madrid, que era requete moderna, o sea, no había más de una casa más moderna. Era un octavo piso y tenía 2 piscinas y césped de verdad. Hacía muchísimos espectáculos desde que era muy niña. En casa, en te ponías en Sí, el sí. salón a tus padres. En Navidad, mis padres recitaba poemas, les cantaba por Rocío Jurado, les Qué hacía bonita. desfiles de moda. O sea, que eres artista desde pequeña. Sí, sí. Como tampoco he ido a una discoteca nunca ni nada de eso. Yo no, es que soy muy extraña. Igual a los 28 o así, igual a los 30 digo, ahora tengo Claro. ganas de irme de discoteca. No lo sé. Y además tú tienes que aprender una cosa. Uno tiene que hacer en esta vida lo que realmente le hace feliz. Que tuve una infancia muy feliz. Tú también fuiste Yo feliz. también, bueno, mi infancia fue feliz. Yo era la nieta mayor y la mimada total. Yo dormía con mi madre hasta los 14 años. Yo no quería dormir sola. Pero yo desde pequeño no he sido el típico niño artista que estaba en su casa cantándole a los padres. No. Me hubiera encantado, era el sueño de mi vida ser folclórica, tonadillera. Yo cantaba mucho por Rocío Jurado, fatal, porque yo canto fatal como un perro apaleado, puedo creer. pero he sido siempre súper fan de Rocío Jurado. Pero yo también. Sí. Lo primero que canté en mi vida fue de Rocío Jurado. Sí, como una ola. Como una ola. Qué Pero, maravilla. Macarena, por Pero favor. yo canto fatal, Vicky, canto fatal. Y yo cantaba, o sea, por Rocío Jurado, pero, ¿qué? Pero, escúchame una cosa. Pero y cogía Pero esta Noria. a tus vecinas, aquí no me voy a poner a cantar por Rocío Jurado, que yo canto fatal, ¿eh? No, a mí lo que me... Como una ola. No, a mí no me vas a cantar, que no, qué vergüenza. Ay, Macarena, pues yo siempre en la vida, cuando era niña, soñaba en que iba a llegar muy alto, tía. ¿Y tú crees que lo has conseguido? Claro que lo he conseguido. Mira dónde estamos, en lo alto de la Noria. Yo creo que más alto no podía llegar. Mira, mira qué alto. Dentro de 20 años me veo con dificultad como no me opere de la vista. Pues totalmente de acuerdo. Vamos, con 20 años no, ya. Que ya me cuesta. Yo todavía no tengo problema. Ya me cuesta. El otro día le regalé a mi madre unas gafas que solo tiene la lente en un ojo. ¿Por qué? Si te las pones para maquillarte y es una lupa. Entonces, Para poder ver con uno y pintarte el otro. Claro, con uno Ay, ves y te gracias. pintas el otro y después te la cambias. No lo había visto yo eso. Guilla, yo dentro de poco, yo ya, dice, es lo que tú notas que te falta, cuando ya el brazo no te da, pues ya, a mí ya no me da. ¿Tú notas el paso del tiempo? Hombre, que sí lo noto. Si lo notas mucho, eres presumidito también tú. No, no soy presumido, te lo juro, para nada. O sea, me gusta cuidarme, eso sí. Pero el paso del tiempo lo noto con respecto a la salud. Ah, vale, Tengo sí. mucha salud, Sí. pero sí que noto pues que ya no tengo el mismo ritmo que tenía antes. Yo antes a lo mejor me acostaba a las 7 de la mañana y a las 7 podía En de repente planta. ir a la universidad y estaba como una rosa. O sea, yo soy muy impulsiva, yo me dejo llevar, yo digo, venga, no me quiero perder nada, entonces voy, vengo, ta. Y ahora ya me paro, estoy donde quiero estar, con quien quiero bonito estar. eso. Yo ya no, la vida no me lleva, yo llevo mi vida. De aquí sigo siendo el mismo chaval de siempre. Yo no me considero mayor. O sea, yo estoy contigo sentada y con Marta y con tal, y no me parece que, ¿sabes? Creo que soy una más. Es que... Pero eso es una cuestión de cabeza, Sí, es la actitud. En la actitud, como tú dices, perder un poco esa actitud todavía de niña, juvenil. No me molesta envejecer. Igualmente te voy a decir una cosa, yo creo que tengo un espíritu de niña todavía. Yo me considero muy infantil, ¿eh? Yo noto que me estoy haciendo... Bueno, que me estoy haciendo mayor. que soy- Mayor me encanta. Hoy no somos mayores ni con 90. Por ejemplo, mi madre tiene esa actitud todavía súper enérgica, y ella tiene 57 años, 56, que no es mayor. Yo creo que ahora mismo estoy pasando por el mejor momento de mi vida. ¿En serio? Te juro que me parece súper curioso cuando la gente dice eso, porque no sé si eso siempre lo decimos en cada etapa. No.
que tenga yo este espíritu de mi madre, que me lo contagie un poco y que envejezca pero con buena actitud. Y así no me daría miedo envejecer. Pues mira, yo creo que me lo estoy pasando mejor ahora que cuando tenía 20 años, de verdad, ¿eh? Lo creo. Porque cuando eres joven eres muy insegura. Tienes miedo de que profesionalmente no vas a ser o si vas a ser. Si cumpleaños quiere decir que estás viva, ¿no? Eso es lo primero. Eso es más positivo que eso. Más positivo que estar vivo no hay, eso sí es verdad. ¿Vas a tener hijos o no vas a tener hijos? Son mil cosas. Muchas dudas y Muchas dudas y mucha no saber, angustia. Sí, mucha angustia. Angustia, te da miedo los señores, te da miedo todo. Y ahora no Y te a da mí miedo no me nada. da miedo nada. Y a ti, por ejemplo, te preocupan, no, o sea, de... ¿El qué? No, es que tú no tienes arrugas, tú estás perfecto. Pues si yo me pongo baby botox. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué maravilla! Yo me pongo, claro, yo soy de los que dice, si hay cositas en el mercado, ¿por qué no las vas a utilizar? Pero bien que haces, sí. Claro, una cremita o... O sea, que te cuidas bastante, ¿no? Te cuidas. Bastante no, pero me gusta, sí. Es 1000 veces Sí, mejor y ser entras mayor. en las relaciones y sales de las relaciones cuando tú sabes lo que te digo, cuando te da la gana, me Y gusta, sin- me gusta, y no sin- me gusta, y sin digo, complejos. Totalmente. Claro, esas cosas con la edad, eso es lo bueno Claro. también de todo esto. Yo creo mucho en hacerse cosas estéticas. Sí, ¿no? Totalmente, vamos. Yo tengo la suerte que mi madre hace medicina estética, Ah, qué entonces yo bueno. me aprovecho mucho de mi mamaíta. Qué maravilla. Y en cambio con 20 años pues no tienes libertad. Soy fan del ácido hialurónico. Ah, igual que yo. Del Botox no tanto, o sea, me pongo Botox, pero muy pocas cantidades. ¿Por qué? Porque si no a la hora de interpretar y de actuar... Te quedas no se me nota como mi- una, mi- claro. Y la arruga también es bonita. Claro, y me gusta, y me gustan. Me encanta el ácido hialurónico. Soy fan del Yo ácido también, hialurónico. yo muy fan. Y a mí me lo pusieron en la nariz. Claro, sí, sí. Ah, mira qué bien. Estamos aquí hablando de retoques ahora. Caballero, ¿cómo va? ¿Va todo bien? Baje el pie si puede, por favor, que se me está ensuciando todo, ¿no? Uy, pero si esta señora se me ha colado en la noria. Señora, ¿usted ha pagado aquí abajo? Claro. Vale, vale, es que me he confundido. Le queda una vuelta, ¿eh? Esto va muy rápido. ¿Tú crees que influye la edad en hacer tu plan de vida? A mí me ha influido, no creo que tanto la edad, sino el hecho de que tengo unas responsabilidades. Es decir, Vale. me he casado y tengo un hijo, con lo cual tengo mayores responsabilidades que cuando estaba soltera. Mira, yo tengo una teoría que me la he sacado de la manga como todas las mías, que es Que me encanta. que es que tú ganas dinero, digamos. Empiezas a ganar dinero como a los 39, 40 años y dejas de ganar dinero como a los 53 o 52. Y entonces, claro, tienes que acoplarte a eso, ¿no? Ahora yo soy madre. Claro, ¿no? ahora Tú soy eres madre. la madre. Y tengo que, me tuve que poner al día, pero vamos, es que yo no sabía ni lo que era, por ejemplo, darse de alta en la seguridad social, ¿me Ah, entiendes? eso me pasó a mí. Dije, ostras, ¿Qué? no tengo ni idea. Me estaban pidiendo una de papeles y decía, pero y yo llamaba a mi padre y decía, papá, ¿esto qué Papá, es? ayúdame. ¿Esto qué es? Ayuda. Digo, ostras, ¿por qué no me han enseñado esto en el colegio? Que es una cosa que va a tener que hacer todo el mundo, si Dios quiere, alguna vez en la vida. Está muy bien que se quiera forrar uno que tiene 35, pero uno que tiene 70 tiene que pensar en lo que estamos, en quiero, esto me de menos, esto tal, voy a hacer no sé qué. Tienes que prepararte para que la última etapa de tu vida también sea súper feliz. O sea, educación financiera ¿Por es algo qué no que nos enseñan eso? que se debería estudiar en el colegio. También sobre temas de cómo hacer la declaración de la renta. No, totalmente Porque de acuerdo. nadie enseña en el colegio a hacer la declaración de la renta que la tiene que hacer todo el mundo. Ya, ya. A los niños que nos estén escuchando, a los adolescentes, ¿no? Que creo arranquen que ahora y hay que estén ganando su primer dinero y que estén, bueno, que digan, ¿y yo qué hago con esto? Pues yo creo que acomodar su vida a ese dinero que ganan, pero no vivir por encima Por de sus encima de las posibilidades. posibilidades. Pero sí, yo creo que la edad influye muchísimo en la planificación de tu vida. Macarena, yo no sé si te he contado que mi tía del pueblo me dejó una herencia. Así, Madre qué suerte, mía. ¿y qué te dejó? La sinusitis, pego unos ronquidos que da gusto. Eso es herencia de mi tía Manoli, seguro. De las generaciones más jóvenes, envidio su edad básicamente. Yo no envidio ser hoy adolescente. Ya. No. Y tampoco envidio tener 20 años. Y yo me doy cuenta que ahora las nuevas generaciones, por ejemplo mis hijos,
como que les da pereza ir con gente mayor. Cuando yo creo que con la gente mayor aprendes muchísimo. Yo tengo amigos mayores y también tengo amigos muy pequeños, ¿eh? Fíjate que yo tengo 33 años, que cumplo 34 este Sí, año. bueno, que tú tampoco te puedes... Pero tía, que yo tú veo no vienes de... Pero yo hacer- veo a los chiquillos de 14 años y yo no era así con 14 años. Yo veo a estas niñas bailando TikTok y con esa... La Y el verdad que eso no lo reggaetón, y envidio. el reggaetón, y las letras de reggaetón. Y las letras. Y nunca salía de mi casa. Y mi ¿Por madre, qué? Mi madre con 15 años me dijo, Gemma, tienes que salir un poco. Yo encuentro que es muy importante socializar. Sí. O sea, la vida social es brutal. Yo creo que fuimos educados siempre mucho lo que es en el valor del esfuerzo, de que había que Eso es verdad. esforzarse para llegar a ser alguien en la vida. Yo, fíjate que ahora yo creo que los niños se han aprendido a que las cosas Que está todo les regalado. vienen... Cuando la gente te dice, eres muy mayor para hacer esto, Ah, no sé qué. eres muy mayor para ponerte esto. No es una cuestión de cuándo te sentiste mayor, sino simplemente pues notas que cambian cosas en tu vida, Sí. ¿sabes? Y que tienes otras prioridades. Pero parece que hacerse mayor es como si fuera algo negativo. Y No, al no, final perdona. Eso, me hago mayor porque Pero escúchame. confío más en mí, porque me pongo de Pero prioridad, perdona, porque y, en pero todo es escúchame, mejor. y bendito sea cumplir años. Hombre, Esto te lo digo con todo en la mano en el corazón y yo a ti te veo una tía que de verdad que ahora estamos aquí sentadas, pero para mí estás arriba de la noria y de arriba de todo. Porque qué para mal. mí es increíble. Qué bonito. No, es verdad. Entonces, también es como decir, ostras, ahora yo no me veo que yo me merezca estar aquí contigo hablando. ¿Pero por qué no? Pues no lo sé. A lo mejor yo ahora hoy estoy aquí hablando contigo, pero a lo mejor la semana que viene no. Pero el año que viene me toca volverme al supermercado y a retomar los estudios. Y eso creo que es algo que no cualquier cabeza está preparada. Yo jugaba con 14 años a las muñecas. ya. ¿Me entiendes? Y yo experimenté con... ¿Tú me entiendes? O sea, todo me vino cuando me tenía que venir. En la época no que tenía que corrimos para venir, nada. ya. Hoy parece que tú eres menos porque no haya esto, porque no haya lo... Chiquillo, Porque tienes menos seguidores, ¿sabes? porque no Sí, te dejan todo no es sé como cuánto, porque no sabes. Una competición. Ya. España es donde más influencers hay, está petado. ¿Sí? Porque para mí el verdadero influencer en el pueblo eran las de un año más mayor que yo. Yo influencer no soy de nada. Yo ¿de qué? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Es que no lo sé. O sea, por- tú dices que las niñas mayores que tú eras las que te influenciaban verdad. a ti en tu vida, Yo claro. creo que los verdaderos influencers de verdad están en la calle. En plan, esa chica que ves o ese chico con ese tipo de pantalones que dices, hostia, me gusta, me los voy a comprar. Deja el móvil ahora mismo y disfrute de las vistas, que para eso estamos. Hasta luego, Pepa. Guapa. Léelo, a ver qué pone. La huella que dejaré en este mundo será la del 39, la de los zapatos de mi talla. Bueno, para empezar yo tengo el 37, pero... ¿Tú tienes el 37? Yo el 39, te has equivocado. Pues sabes qué? Que yo estoy súper contenta, Ágata, de el legado y de la manera que me han tenido mis padres de enseñarme a vivir al final, que es un poco esto de te encuentres con quien te encuentras en el camino, intentar, pues eso, llevarte bien con todo el mundo. El legado que le doy a mi hijo es educarle como a Claro, mí me han como a educado. ti te han educado. Hay que tratar a todo el mundo igual porque puedes subir en un momento y encontrarte a alguien, pero al bajar también. Yo a mi gente que la quiero, cuando han conseguido algo que la gente por lo general no lo dice, pero yo una amiga mía la han ascendido, qué orgulloso estoy de ti, eres una máquina. Cuando presento a algún amigo en círculo, aunque no lo sea, este fulanito, el mejor fontanero que hay en toda la región de Claro, Murcia, claro, el claro, mejor claro. carnicero de toda la hay que ensalzar Eso. a la gente, hay que ensalzar a la gente. Yo siempre intento hacerlo porque da gusto que lo hagan contigo. Totalmente. Y escuchar cosas, a todos nos gusta que A nos digan todos cosas nos bonitas, gusta, a a todos. Pues lo mismo tienes que hacer con los demás. Así es, muy bien hecho eso. Te lo juro, yo siempre Eso lo es hago. por lo que te has dado cuenta, ¿no? De la edad. Yo por muchas otras... Bueno, claro, yo... yo porque... Sí, tú estás especial. Oye, Macarena, pues a lo tonto me estoy acordando de un montón de cosas de la juventud, que eso para nosotras es como el fin de semana pasado. Hombre, claro. Eso que lo cuenten las que lo tienen que contar, que son más... ¿Más? ¿Que somos más? Que os hemos oído, ¿eh? Ah, no, que sois más, más estrellas, más celebrities, con mucho más corazón que nosotras. Bueno, yo corazones los que quieran, pero... ¿Y estas cómo nos han escuchado? Ah, pues no sé, será... Sé algo de la inteligencia artificial. Qué antipáticas, ¿no? No digas eso. Sí. Nos han llamado viejas, tía.